Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo y me da muchísimo gusto saludarlos en las videocharlas de los miércoles. Y bueno, pues ustedes seguramente han escuchado hablar de nuestra microbiota intestinal, estos millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino y que regulan una gran cantidad de funciones en nuestro organismo. Las últimas investigaciones han arrojado pues la relación que hay entre la microbiota intestinal y muchos de nuestros órganos principales. Por ejemplo, la relación que hay entre la microbiota y el cerebro, la microbiota y la producción de neurotransmisores y también la microbiota y lo que puede ser enfermedades como el Alzheimer y el autismo. En esta ocasión les vamos a presentar una entrevista con dos investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de la UNAM que pues han hecho investigaciones acerca de esta cantidad de millones de bacterias que se llama microbiota intestinal. Vamos a ver esta entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento, me da muchísimo gusto saludarles y bueno, pues hoy les presento a dos científicos muy destacados, pero también vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestro cuerpo humano, con el desarrollo de nuestra alimentación, con lo que comemos y también pues son parte de nosotros. Pero primero voy a presentar a la maestra Blanca López Contreras. Ella es investigadora de la Unidad de Genómica de Poblaciones del INMEGEN. Bienvenida, Blanca. Hola. Y también vamos a presentar al doctor Samuel Canizales. Él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y es responsable precisamente de la unidad donde estamos ahorita haciendo este programa. Es la Unidad de Genómica de Poblaciones del INMEGEN. Gracias, doctor Samuel, por estar con nosotros. Hola. Bueno, pues vamos a hablar de qué creen, pues de la microbiota. Una vez más vamos a dedicar Alcanzando el Conocimiento, vamos a alcanzar el conocimiento justamente en la microbiota, en esas millones de bacterias que están en nuestro organismo y que dominan muchas de las áreas. Vamos a empezar, ¿quién quiere empezar? Definimos qué es la microbiota, cómo empezaron ustedes el estudio de estos miles de bacterias y cómo hemos avanzado después de ese gran proyecto de genómica que empezó en Estados Unidos, es la genómica de la microbiota. Sí, nosotros empezamos hace alrededor de unos 10 años el estudio de la microbiota y el microbioma, particularmente intestinal, porque bacterias hay en todo el organismo, pero nuestro interés era intestinal por la relación que podría haber entre los alimentos y el funcionamiento metabólico del organismo, ya que nuestras investigaciones previas eran sobre la genómica del hospedero. Y lo que buscábamos era entender este holobionte, o sea, el funcionamiento de nuestras células en combinación con la microbiota, como una manera de integrar el conocimiento que habíamos generado tiempo atrás sobre el funcionamiento de un organismo complejo como es el humano. Y nuestro interés está enfocado sobre todo al metabolismo desde etapas tempranas, porque en México es uno de los países con una mayor prevalencia de alteraciones en el peso, sobre todo sobrepeso, obesidad, es muy frecuente en la población, al igual que en otros países, pero en población mexicana es común tener complicaciones metabólicas desde la infancia. ¿Qué es lo que han encontrado, Blanca? ¿Qué es lo que en ese sentido, desde hace 10 años que empezaron a estudiar esto, y tú desde el enfoque de la nutrición, qué es lo que han visto, cómo la microbiota puede alterar, transformar, definir si un niño va a empezar con problemas de sobrepeso en edades muy tempranas? Bueno, tanto como definir, ¿no? Pero lo que yo sí he visto, lo que sí hemos entendido, es que finalmente los beneficios que podemos obtener de una alimentación sana o saludable, finalmente van a estar mediados, o así lo hemos estado entendiendo, por la participación que la microbiota puede tener al momento, ya no tanto de la digestión, sino al momento de que los microorganismos actúan con estos alimentos. Finalmente lo que podemos ver es que el beneficio de la alimentación correcta está mediada por el funcionamiento que los microorganismos pueden tener en nuestro organismo. Si tenemos millones de bacterias en nuestro tracto intestinal,
hay algunas que son patógenas, hay algunas que Así son es, sí. terribles. ¿Podrían platicarme un poquito de este mapa bacteriano que tenemos en el tracto intestinal? Sí, las bacterias que tenemos, estamos hablando de millones de bacterias. Si comparamos las bacterias que nos habitan con nuestras células, las células de nuestro organismo, salen ganando ellas en número y en funcionamiento. Tienen más funciones porque tienen más genes que nuestras en conjunto, no de manera individual. Entonces, el microbioma, la microbiota intestinal es una comunidad muy compleja. Habitualmente pensamos solo en bacterias, pero la comunidad está conformada también por virus, por hongos. Entonces es más complejo que solo las bacterias, pero dentro de su universo son las que dominan, y como decía Blanca, las bacterias en este proceso evolutivo hemos trabajado de manera simbiótica, podríamos decir, o sea, colaboramos. Ellas tienen funciones que nosotros no podemos hacer. Entonces, en esa colaboración, ellas generan, las bacterias son productoras de ciertas moléculas que son esenciales para nosotros. Y nosotros tenemos ese entorno, les damos esa capacidad de poder vivir en un ambiente donde ellas crezcan. Entonces, nosotros también contribuimos a cuáles son las bacterias que van a empezar a ser más abundantes, menos abundantes, dependiendo de qué alimentos les vayamos integrando. Entonces la alimentación se vuelve importante, y en un país como el nuestro, que la alimentación es diversa, que eso es muy importante. Si vemos una fotografía de los colores de nuestra alimentación, pues nos habla también de la diversidad que puede tener la microbiota. De pronto he habido fotografías de alimentación donde tenemos también un gran grupo de alimentos que son alimentos procesados, que muchos de ellos pues no son los más benéficos ni para nosotros ni para la microbiota. Entonces, entender esa microbiota en todo el entorno se vuelve muy, muy importante. Blanca, y en esa parte, si son estas bacterias, bueno, esta gran cantidad, esta gran población, nosotros somos los que las hospedamos y ellos son los huéspedes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estaría cambiando, de lo que dice Samuel, cómo estaría cambiando el mapa cuando una persona come una alimentación diversa, una alimentación muy variada, muy rica en todos los nutrientes, y cuando come puros alimentos procesados de la industria? Bueno, uno de los términos que podemos entender en nuestra microbiota intestinal es el balance o la homeostasis que debemos tener en nuestra comunidad bacteriana. En ese sentido, cuando nosotros abusamos de alimentos no saludables, lo que vamos a producir es una alteración en ese balance, y vamos a producir lo que se conoce como una disbiosis. La microbiota intestinal es un organismo, si lo podemos llamar así, que nos está ayudando, pero en condiciones en las que pierde ese balance, pues puede generar también, ¿no?, algunos metabolitos o algunas situaciones no favorables para la salud de las personas. Ok. Y Samuel, entonces, en esa parte, ¿cómo es que han ido avanzando en las investigaciones? ¿Qué es lo que nos dicen? Sí, la microbiota es una entidad que es necesaria. Parte de los trabajos que ahora hemos buscado ir desarrollando, para poner un ejemplo, hay bacterias que normalmente las conocemos como comensales, las requerimos, pero esas bacterias comensales en un ambiente no adecuado pueden tener funcionamientos distintos. Pongamos un ejemplo, una bacteria muy conocida, Escherichia coli, ¿sí? Escuchamos una bacteria de ese tipo y rápidamente pensamos que son patógenas. Hay estudios que muestran que cuando los neonatos no son expuestos a bacterias que despierten su sistema inmune, en vez de ser favorable, eso puede ser perjudicial porque no maduraron de manera correcta su sistema inmune. Entonces, una bacteria en esas condiciones es esencial. ¿Por qué? Porque está ayudando al hospedero a practicar para el futuro cuando se exponga a un escenario no favorable. Entonces,
las bacterias no solo son para la parte de los nutrientes, son fundamentales para el proceso inmunológico. Entonces hay una teoría que se llama la teoría de la higiene, que ha sido fundamental en la historia de la humanidad, porque hubo muchas enfermedades transmisibles, infecciosas, que se fueron disminuyendo por la higiene que se debe de tener. Pero cuando esa higiene llega a un extremo donde un bebé no está expuesto a ciertas bacterias que le ayuden a ese reto inmunológico, probablemente va a haber consecuencias posteriormente porque no se pudo madurar de manera correcta. Entonces, entendamos que la microbiota es más allá que solo la relación con la dieta. Tienen muchas funciones, probablemente sin ellas, en los modelos animales, para darnos un contexto todavía más amplio, cuando la microbiota en estos modelitos que lo que hacen es eliminar la microbiota, cuando ¿Los son, ratones? no tienen microbiota, están libres de bacterias. Esos ratoncitos no solo tienen alteraciones de muchos tipos metabólicas, sino que también tienen repercusiones en cómo sociabilizan con los demás. O sea, pierden cierta capacidad de sociabilización, lo cual sugiere que la microbiota también genera moléculas esenciales para el funcionamiento del cerebro y en consecuencia de la conducta. Por eso ahora hay estudios muy importantes de la microbiota para enfermedades y para la salud mental. Sí. ¿Sí? Entonces se vuelve fundamental. Sí, entonces estaríamos hablando que la microbiota está relacionada con todos los sistemas. Así es. Con el sistema endocrino, con el sistema de nervioso central, sí. con el sistema inmunológico, con el sistema gástrico. Sí. Y se podrían estar generando también neurotransmisores en la microbiota. Sí, parte de las moléculas que genera y utiliza la microbiota pueden ser y llegar a regular conducta porque llegan a estas terminaciones que pueden generar no solo neurotransmisores, sino regulación de otras proteínas. Entonces la microbiota es realmente, como lo decía Blanca, un órgano para nosotros. Tal vez sea un órgano tan importante como el hígado en generación de metabolitos. Probablemente nos falta mucho por entender de cómo esa microbiota funciona. Tal vez si esto fuera un árbol frondoso, la microbiota, solo estamos viendo la parte de abajo, las manzanas que están abajo, y nos falta entender todo el resto de la microbiota. O sea, es un tema apasionante, complejo, pero definitivamente necesario de entender. ¿Qué es lo que tú podrías decirnos justamente en esta parte, ¿no? Si es un órgano, si no lo entendemos ahora, lo hemos descuidado, no le hemos dado importancia, no sabemos, vivimos con él y... Yo creo que lo estamos conociendo, o sea, no es tanto que lo hayamos descuidado, sino que lo estamos conociendo y estamos aprendiendo también a cuidarlo. Estamos aprendiendo que finalmente la microbiota intestinal, o sea, requiere de este balance para ser benéfica y que pues algunas enfermedades, como decía el doctor, enfermedades mentales o enfermedades metabólicas o enfermedades de algún otro tipo, gastroenterológicas, pues también pueden tener, si no su origen, sí una relación muy de ida y vuelta, ¿no? Tengo esta enfermedad, ¿no? Está pasando esto en mi microbiota al estar desbalanceada puede estar generando probablemente algún metabolito que agrave mi condición. Entonces yo no siento que le estemos descuidando, simplemente la estamos conociendo, falta muchísimo por conocer de la microbiota y sobre todo de su funcionalidad, de cómo es que podemos optar por hacerla funcionalmente más favorable para nosotros. Ahí está el tema. Bueno, antes de pasar a esa parte que me parece muy interesante, que cómo podríamos aprovechar más de nuestra microbiota, si tiene tantas funciones, en esta parte de las investigaciones para definir si un niño puede tener una microbiota que lo predetermine a ser obeso o no,
ahí qué es lo que se ha encontrado y cuáles serían las recomendaciones. Sí, sí ha habido una búsqueda, no solo de nuestro grupo de investigación, que fue de los primeros en México, sino tanto en México como en el mundo. Una de las primeras premisas que se quería con la microbiota, como ocurre en la investigación, es pensar que vamos a encontrar un camino que nos facilite las soluciones a problemas de salud como la obesidad, que llevamos décadas creciéndolo. No va a desaparecer sin programas integrales y nos va a requerir mucho tiempo. Entonces, al principio pensábamos muchos que la microbiota iba a tener esta facilidad de orientarnos, de un perfil microbiano favorable o desfavorable. Lo que estamos viendo es que la microbiota es mucho más complejo que eso. No hay un único perfil, porque la microbiota está en un hospedero y cada uno somos distintos y cada uno nos exponemos diariamente a un ambiente distinto, y la microbiota es tan maleable, o sea, puede ir modificando y adaptándose, que probablemente lo que comimos ayer, antier, nos podría dar cambios sutiles en la microbiota, no cambios grandes, pero sí sutiles, que sean suficientes para que cuando hacemos un estudio, esos cambios no nos permitan ver que haya una firma exclusiva de identificarlo. Eso no quiere decir que no haya bacterias que se han encontrado que comúnmente se asocian a la obesidad o incluso menos riesgo de obesidad. En un trabajo que hizo Blanca, encontró que en niños delgados había una familia de bacterias o un grupo de bacterias. Este grupo se llama Christensenalaceae, y previamente en otros lugares del mundo habían encontrado también que esa bacteria es más común en las personas que tienen normopeso, o sea, un peso dentro del rango normal. Y entonces hubo mucha euforia de encontrar una bacteria que aparentemente pues algo hace que es benéfica y que las personas se mantienen en un peso relativamente estable. Entonces de ahí surgió rápidamente la idea de, ¿y si se cultiva esa bacteria? ¿Y si se le administra esa bacteria a las personas? ¿Tendrá un efecto benéfico o no lo tendrá? Y caemos al campo que cada vez hay más productos en el mercado y hay que tener cuidado con esta parte de las investigaciones, de que tiene que haber evidencia científica de que un producto realmente haga lo que se dice que hace. Entonces, todavía faltan investigaciones serias para llegar a grupos de bacterias que realmente en un escenario den beneficios. Hay probióticos ya demostrados que tienen un impacto benéfico, pero no hay que olvidarnos que cada organismo es como un medicamento. Podemos responder distintos a distintas dosis, y tal vez lo que es totalmente benéfico para mí, en otras condiciones no sea tan benéfico para otra persona. Entonces tenemos que empezar a entender a la microbiota en ese escenario. Incluso en Estados Unidos lo que se ha buscado es legislar sobre la microbiota, sobre todo implementaciones con la microbiota, como si fuera algo parecido a un fármaco, para que esto tenga implicaciones serias de cuándo se puede usar y de qué manera se puede usar la microbiota o productos generados de la microbiota, para que realmente sean benéficos para nuestra población, que es el fin de la investigación que hacemos. Y en ese caso, Blanca, por ejemplo, la familia esta que encontraste, que procuraba a personas como más delgadas, pero también hay otras familias que procuran, o sea, más bien que hacen que la gente engorde. Yo no lo diría así tan tajante, que hacen que la gente engorde, no. O sea, sí se han encontrado algunos grupos de bacterias, ¿no?, relacionados con la obesidad, pero lo no tan favorable en este sentido es que te puedes encontrar reportada la misma bacteria en el sentido opuesto. Entonces, yo lo que considero, y estaba pensando ahorita que estaba escuchando al doctor, es que si bien el probiótico, ¿no?, puede ser favorable, como bien dice él, para cierta persona y la otra no, allí sí yo lo que considero es que la alimentación puede ser fundamental. ¿Por qué?
porque una de las partes en donde sí va a tener una importancia alta la nutrición es en que ese probiótico o esa bacteria o esa cepa se instale en tu intestino, ¿sí? Porque tú puedes tomar un probiótico, lo consumes y probablemente en 1 o 2 días lo estás desechando. Sin embargo, si a ese probiótico tú lo alimentas, ¿no?, con los sustratos que son necesarios para que él se pueda quedar en tu intestino, hacer nicho y de allí hacer todas las funciones que van a ser benéficas, pues entonces, ¿no?, sí estamos haciendo como que el combo completo, ¿no? Te doy mi probiótico o te doy el probiótico, pero también te digo cómo debes de alimentarte para procurar que ese probiótico sí se quede en tu intestino. Es muy difícil hablar de firmas para la obesidad o para no estar obeso, sí es muy difícil. Cada investigador te podría decir, ¿no? Yo encontré esta, pero yo creo que eso es en lo que no debemos caer, como decía el doctor, tan fácilmente con la microbiota. Pero lo cierto es que sí debe haber algunas bacterias que les guste más el azúcar, el gluten, o sea, las grasas, o sea, sí debe haber unas familias así, ¿no? Sí, no, incluso... Y además que nos piden, ¿no? O sea, dame más, ¿no? Incluso hay bacterias, más que nada, que nos ayudan, por ejemplo, a aprovechar la fibra, ¿no? O sea, se dice mucho que el beneficio de consumir fibra te va a ayudar a tu intestino. Ah, bueno, ahora lo que sí está completamente reconocido es que es esa digestión. Nosotros no digerimos la fibra pasa hasta nuestro intestino y es la fermentación de esa fibra y lo que se produce o lo que producen las bacterias al fermentar esa fibra, lo que al final va a repercutir en el beneficio del hospedero, de la salud del hospedero, ¿no? Entonces, así podemos entender, y esto es un poco, tal vez lo que me preguntabas al principio, ¿no? De cómo me ha cambiado a mí o si me ha cambiado a mí la forma en que yo consumo mis alimentos o no. Pues probablemente no, por lo que ya te decía, que yo desde que estudiaba nutrición pude darme cuenta de algunas cosas, pero sí de entender que el beneficio de la fibra no es únicamente porque aumenta mi tránsito intestinal, ¿no?, sino que también está favoreciendo a algo que de por sí yo ya tengo desde siempre, ¿no?, que son mis bacterias. En ese sentido, ¿los fermentados podrían ser buenos? Se ha recomendado la kombucha, el kimchi, el kefir, las aceitunas, las uvas, hasta el vino tinto, todo eso. Sí, se ha visto que el resveratrol puede, que es en el vino, tener ciertas ventajas porque pues tiene que ver con el estrés oxidante en la célula, y recordemos que finalmente todos los alimentos van a estar en contacto, unos más que otros. El ejemplo que daba, los fermentados, sí hay estudios de que los fermentados pueden ayudar a modificar ciertas condiciones de la microbiota y que pueden tener ciertos beneficios, pero la gama es tan amplia que probablemente donde hay más estudios es en la fibra. Y un buen ejemplo de la relación microbiota-fibra es una bacteria, un género de bacterias que se llama Akkermansia. Esta Akkermansia mucinifera lo que hace es que si hay fibra, ayuda a que el intestino no se inflame, a que sea funcional, y se ha visto que aparentemente los estudios, sobre todo en modelos de ratones, muestran que bajan los niveles de glucosa. Como entonces cuando tomas, eso puede ser bueno. Como cuando tomas jugo verde, que tiene fibra. Y entonces hay muchos tipos de fibra, o hay varios tipos de fibra, pero lo interesante es que de pronto esa misma bacteria la podías encontrar en personas que tenían complicaciones metabólicas y decían, bueno, a ver, ¿es buena o no es buena? ¿En qué escenario? Entonces lo que se empezó con la investigación a encontrar es que es buena, si, como decía Blanca, si en la alimentación hay fibra. Pero si tú tienes esta bacteria y no hay fibra, ¿qué hace? Esta bacteria se alimenta del moco del intestino. Si no hay fibra, empieza a tomar el moco
y las células del epitelio intestinal empiezan a ser más permeables. Y entonces empieza un proceso inflamatorio. Entonces es buena en ese escenario que haya fibra, pero no es buena si no hay fibra. Entonces la bacteria, pues entonces ¿dónde la colocamos? Es buena siempre y cuando haya una dieta adecuada. Porque se alimenta de fibra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa bacteria ya aparece como un posible probiótico. Si alguien dentro de su lógica dice, esta es benéfica, consume esta bacteria, pero no hay fibra, tal vez no va a tener el efecto que tú esperas benéfico. Entonces hay que entender que las bacterias están en un medio adecuado dependiendo también de las condiciones del hospedero. Pero entonces es un mundo muy complicado, ¿no? Porque me imagino que ustedes se van al microscopio y entonces ven un montón de seres ahí, y entonces hay que ir diferenciando unos y otros y otros. O sea, son muchas familias, muchos grupos, muchas tribus. O sea, es ahí un mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa parte que pareciera fascinante, pero al mismo tiempo me parece compleja entender? Es genial estudiar. Yo cuando estudié como químico, parte de lo que vemos es la microbiología. Y la verdad era un campo que me gustaba, pero nunca pensé regresar a él, debo decir, porque mi interés era más la biología molecular. Y en ese momento entender bacterias implicaba cultivarlas solamente. Solo podías estudiar lo que cultivabas. Y para cultivarlas hay que saber cuál es su sustrato, o sea, de qué se alimentan, si requieren oxígeno, no requieren oxígeno. Entonces, ¿cuántas bacterias podemos cultivar? Menos del 30% de las que existen, o sea, muy poquitas. Pero ¿qué pasa? La tecnología, cada bacteria, imaginemos que vamos al supermercado y pasamos cada producto por el código de barras. Entonces ese código de barras nos dice, es este producto y cuesta tanto. Las bacterias tienen un gen, que es un gen de, no vamos a entrar en tecnicismos, pero es un gen de RNA ribosomal, y ese gen lo tienen todas las bacterias. Los eucariotas, los mamíferos como nosotros, tenemos otro gen distinto. Ese solo lo tienen las bacterias. Y entonces es como un código de barras. Cada bacteria tiene pequeñas variaciones en ese gen. Entonces, las bacterias de una familia tienen ese mismo código de barras, y entonces si yo lo leo secuenciando ese gen, yo puedo decir, estas pertenecen a este grupo. Nunca las veo realmente al microscopio. Es una metodología molecular. Yo lo que estoy viendo es las moléculas, en este caso, de un gen que está en este genoma circular de las bacterias. Entonces tenemos un gran avance. Por eso es que la microbiota siempre ha estado, pero la forma de estudiarla cambió. Por eso a través de la secuenciación del genoma de la microbiota. Boom de entender la microbiota, y la microbiota es tan relevante para nosotros como para una planta. Si no hubiera bacterias en las raíces de las plantas no crecerían. Entonces, las bacterias están en todos lados. O sea, nosotros pensamos que dominamos este planeta, pero realmente son las bacterias las que hacen todo el funcionamiento. Impresiona. Bueno, se oye impresionante, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué nos dices, Blanca? Pues sí, realmente, ahorita que nos decías eso de ver las bacterias, pues no. Sí, o sea, realmente si se ven pocas al microscopio. Pero esta huellita digital de la que hablaba el doctor, ¿no? De que cada bacteria tiene su huella digital y podemos saber quiénes están allí, es muy importante. Ahora, lo que sigue es saber qué hacen esas bacterias, porque como dice él, o sea, menos del 30% de las bacterias son cultivables, ¿no? Las bacterias que tenemos dentro de nuestro intestino, precisamente porque están en el intestino, pues las condiciones en las que viven son muy particulares, ¿no? No pueden estar expuestas muchas de ellas al oxígeno porque pues simplemente no sobreviven. Entonces, el estudio de la funcionalidad de esas bacterias, de todo lo que se encuentra, porque se encuentran muchísimas, no es tan sencillo, ¿no?
encontrar cuáles son las condiciones, que ese es el reto, ¿no? Encontrar en qué condiciones cierta bacteria puede sobrevivir para que yo, por algún interés en particular, la pueda estudiar y pueda ver, retarla con algo, qué le pasa, qué produce, todo eso, pues eso es un reto, ¿no? Que se tiene, yo creo que a muy largo plazo, por la cantidad tan inmensa de microorganismos que hoy sabemos que tenemos, ¿no? Que tenemos dentro y que seguramente están haciendo algo dentro de nosotros. Entonces, después de la secuenciación del genoma de la microbiota y todo este gran proyecto que nació en el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, ¿en qué estatus estamos ahora? ¿En identificar para qué nos sirven? ¿En ponerlas en capsulitas los laboratorios para que nos las tomemos? ¿En qué estamos? Sí, yo creo que las vertientes que tiene el estudio de la microbiota son múltiples, variadas y en distintos avances. Probablemente la caracterización taxonómica, o sea, quiénes habitan ahí, cada vez vamos más avanzados, porque ahora podemos estudiar todo el genoma, no solo un pedacito, sino todo el genoma. Tenemos otras técnicas moleculares que implican, ahora vamos a acercarnos un paso más a ver qué podrían estar haciendo, ¿sí? Eso todavía es un proceso, porque pues de un gen hasta una proteína que genere esa bacteria, el paso es largo todavía. En el caso de las bacterias son más sencillas, entre comillas, que nuestras células, pero hay que entenderlas. Lo que ha estado ocurriendo es que los avances han ido en aprender a cultivar algunas con fines de tener nuevos probióticos, que todavía siguen muchos en pruebas. Algunos han sido exitosos, la combinación de algunas bacterias, eso es muy bueno. Pero también si logramos entender con qué se alimentan, o sea, prebióticos, tal vez no ocupamos poner a una bacteria en una cápsula, sino dar los alimentos para que las bacterias puedan colonizar mejor. Esa es otra vertiente. Ha habido también mucho auge en esto de poner pues, bacterias que están en la materia fecal, ¿sí? En cápsulas, ¿no? O en su caso trasplantes. El único escenario, claro, donde el trasplante de materia fecal es recomendado clínicamente y es exitoso es cuando hay una bacteria patógena que es Clostridium difficile. Ahí es donde el trasplante. En todos los demás escenarios ha habido incluso estudios pilotos en humanos con resultados, en algunos casos con beneficios, no siempre, pero hay que entender que no hay una única respuesta para el tratamiento de enfermedades complejas. Entender la microbiota e impactar sobre ella seguramente es una estrategia que tendrá beneficios, pero no es el único camino. Estamos hablando de qué cambia la microbiota, qué la hace modular, qué la regula, que crezca la alimentación, el estrés, el ejercicio, o sea, la microbiota el estilo de vida, muy variable. El tipo de nacimiento. La forma en que naces. En México, desafortunadamente, eso afortunadamente ha ido mejorando. Necesitamos que mejore más. Hubo un momento en que en México el 70% de los niños nacían por cesárea. ¿Qué microbiota coloniza a un recién nacido? Pues la del hospital, no la de la madre. Entonces, eso es lo que implica que tenemos que empezar a ver esa microbiota no con una solución inmediata de vamos a cambiar la microbiota con un trasplante, va a haber un único medicamento o un único alimento que si usted lo consume, con eso va a tener un beneficio en todos los escenarios. Probablemente a eso no podamos llegar, pero tal vez para grupos muy seleccionados la microbiota puede ser una opción, o sea, con ciertas características, cierto tipo de microbiota, cierto tipo de alimentos, pueda dar un beneficio. Ahora tenemos un panorama, Blanca, que es especialista en nutrición, hay un panorama de distintas dietas que requieren estudios serios para ver en qué escenarios son útiles y en cuáles no. Y hay cambios en la microbiota que tal vez para algunas patologías puedan ser muy benéficos, pero hay que evaluarse. Entonces, mi expectativa no es tener una píldora mágica
que cambia la microbiota y mañana las enfermedades desaparezcan, pero sí tener un mejor conocimiento, ver qué microbiota es susceptible de crecer favorablemente, qué alimentos, qué prebióticos, tal vez sí haya ciertos alimentos o ciertas moléculas que ayuden en algún escenario a crecer cierta microbiota con beneficios específicos, no para toda la población en el grueso, sino para grupos que se benefician de ello. Nada más ahí, antes de pasar a la parte de las dietas, cuando decías de que sí es recomendable el trasplante de microbiota fecal, con un padecimiento específico lo mencionaste. Sí, por Clostridium difficile. Ese que es. Lo que pasa es que hay un problema gastrointestinal que consiste en que hay evacuaciones constantes, entonces la única forma que se tiene de controlar, no hay un tratamiento per se, es el trasplante, y eso no es de reciente, es un tratamiento que hasta cuando nos ponemos a leer un poco de la historia de la microbiota intestinal, hay algo que le llaman la sopa amarilla, que está desde la antigüedad en Asia, en China, que no es otra cosa que una sopa de materia fecal para hacer el símil de un trasplante. Entonces, algo que pensamos que es totalmente novedoso, la historia nos muestra que ha habido muchos intentos de entender cómo esta microbiota, tal vez sin conocer lo que conocemos ahora, pero entendiendo que puede tener beneficios en escenarios particulares, porque pensemos en un trasplante. Un trasplante para cualquier persona, hay que entender que la microbiota, lo decía al inicio, no solo son bacterias, puede tener virus, puede tener hongos, entonces hay que ser muy cuidadosos con estudios muy específicos de cuál microbiota le vas a trasplantar a una persona. Entonces, desde mi perspectiva, el trasplante de microbiota no es un escenario que sea útil poblacionalmente. Es para casos particulares, porque sí ha habido en algún momento ya mucho interés porque la información de la investigación de pronto puede mandar mensajes no tan claros. Parecería que trasplantar la microbiota puede ser la solución para enfermedades comunes. No en este momento, y como decía, creo que no lo va a hacer, sino que hay que entender en qué escenarios nada más. Pero lo que sí es cierto es que si mejoramos nuestra alimentación, si la hacemos con este equilibrio del que hablas, tendremos un mejor sistema inmune y entonces las bacterias serán más equilibradas. Más bien al revés. El equilibrio de las bacterias yo creo que va a proporcionar ayuda al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque pues, una de las funciones de la microbiota intestinal, que también ya está muy reconocida, es en este equilibrio que podemos tener, podemos ayudar a que nuestro intestino no sea permeable a agentes tóxicos que pasen a nuestra circulación. Al mantener este equilibrio, vamos a mantener la estructura de nuestro intestino, por decirlo así, cerradita, ¿no? Cerradita, para que estos agentes tóxicos no pasen a la circulación y no desencadenen cascadas de inflamación o algún otro evento que nos esté hablando ya de un evento pues nocivo, ¿no? De que algo está siendo tóxico para nosotros. La microbiota va a funcionar en ese sentido como un guardia, ¿no? Para proteger a nuestro... Y en cuanto a las dietas tendrían que ser diversas para distintos padecimientos. Bueno, eso sí, desde hace mucho tiempo sí, ¿no? Está la parte esta de la dietoterapia famosa, pues sí, pero yo creo que lo interesante aquí con respecto a la microbiota es que podemos ahora, yo creo, con esto que se sabe ahora de la microbiota, entender por qué tal o cual dieta puede ser benéfica para una enfermedad, ¿sí me explico? Porque ya puedes entender quién es el que está mediando el beneficio de esa dieta. No, probablemente no es
no sé, la espinaca, ¿no? Como tal, ¿no? Sino es ese cambio que va teniendo en nuestro intestino y lo que se va generando a partir de lo que llega a él, lo que nos puede estar proporcionando el beneficio. ¿Qué sigue ahora? ¿En qué estamos? Y pues tanto en las investigaciones en otros países como en México, ¿hacia dónde vamos con este estudio? Sí, cada vez pues, se busca entender más a la microbiota y algo que por mucho tiempo pensábamos es que, no sé, si nosotros pensamos en la sangre, pensaríamos, bueno, solo en septicemias va a haber bacterias y cualquiera de los que estamos sentados aquí, pues no debería de haber bacterias circulando por nuestro torrente sanguíneo. Ahora sabemos que las bacterias no somos estériles por dentro, hay bacterias y lo que decía Blanca es muy importante, ¿qué es lo que ocurre? Esas bacterias logran mayor tránsito, pueden traslocarse, pasar esa barrera intestinal de manera mucho más eficiente, perjudicial para nosotros probablemente, pero eficiente cuando la microbiota también se altera. Y eso es un desencadenante comúnmente de inflamación. Hay un término que ya tiene tiempo que se ha usado, pero creo que es muy interesante, que se conoce como una endotoxemia metabólica. Entonces, eso que está entrando a circulación puede alterar el funcionamiento para enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 o incluso enfermedades relacionadas al desarrollo de cáncer. Cada vez se va entendiendo y probablemente ahí sea uno de los focos muy importantes para la microbiota. Nosotros lo vemos desde el punto de vista metabólico, pero hay evidencias muy claras, sobre todo en cáncer de colon, donde la microbiota es esencial. Incluso ciertas bacterias pueden ser factores de riesgo para el cáncer de colon y para otros tipos de cáncer que también están asociados con la obesidad. Entonces, entender la microbiota, tal vez desde mi punto de vista, el panorama más claro a posible utilidad del conocimiento generado sea para el cáncer, algunos tipos de cáncer, y para la salud mental probablemente. Enfermedades como el espectro autista, se ha visto que los alimentos y la generación de cierto tipo de microbiota puede ayudar un poco en esos escenarios. Entonces, seguramente esperamos que a como vaya avanzando el conocimiento, se vayan viendo algunas aplicaciones. Particularmente nosotros estamos interesados en entender el eje de la microbiota en padecimientos metabólicos, pero con un enfoque hacia el proceso inflamatorio. Para mí el proceso inflamatorio es un eje clave para el desarrollo prácticamente de cualquier enfermedad. En la obesidad, el común denominador para desarrollar resistencia a la insulina es un proceso inflamatorio. La obesidad es un proceso de inflamación de bajo grado, pero crónica. Entonces, hay moléculas, productos de la microbiota, sobre todo las enterobacterias como Escherichia coli, que estos son claramente un conductor para la inflamación. Entonces, hay una relación muy clara ahí. Nosotros queremos entender parte de esa relación y lo que se ha visto es que si logras entender esa relación con la inflamación, probablemente te acerques a mecanismos más generales de cómo regular a la microbiota y su relación con el hospedero, que somos nosotros. Y disminuir la inflamación en el hospedero. Y si disminuyes la inflamación, nosotros hipotetizamos que podríamos tener un mejor impacto sobre los desenlaces, que son las enfermedades que más aquejan a nuestra población, como es obesidad, síndrome metabólico, diabetes, incluso el cáncer es también un proceso donde hay toda una gama de citocinas inflamatorias. Entonces, ese es un eje que nos parece muy relevante para entender esa relación microbiota-hospedero. En esa parte, la microbiota y el cáncer, ¿cuáles serían las bacterias? ¿La Escherichia coli?
Dentro de las bacterias hay una gama de bacterias, algunas son claramente predisponentes, otras aumentan el riesgo, dentro de las que están Escherichia coli. Hay que recordar que E. coli es una bacteria comensal. La mayoría de nosotros tenemos E. coli, pero es una bacteria comensal, significa que podemos convivir con ella sin mayor problema. Pero ¿qué es lo que muestran los estudios en modelos animales, en ratoncitos o en ratas? Si a esa bacteria en el ratoncito tú le das una dieta, digamos una dieta variada como la que decía Blanca, E. coli no causa nada, es comensal, el ratoncito no tiene alteraciones, pero en el momento que le cambias la dieta por una dieta rica en calorías, sobre todo grasas, ¿qué pasa? Esa misma bacteria empieza a causar inflamación, el tejido adiposo se vuelve hipertrófico, que es realmente el problema. ¿Qué significa? Tener grasa, no es porque yo tenga un poquito más de grasa, sino tener grasa no es malo. La grasa es parte de un sistema endocrino que libera hormonas que son necesarias para el organismo. El problema con la grasa es que los adipocitos no tienen un límite de crecimiento. Es de esas células que no sabemos hasta dónde pueden crecer. Por eso son geniales almacenando energía. Pero entre más grandes se vuelvan, son menos funcionales. Lo que deberíamos de tener son muchos, pero chiquitos. Si se vuelven grandotes, causan alteraciones. Entonces, lo que se ha visto es que algunas bacterias parece propiciar eso. Y entonces entender esos nichos puntuales tal vez nos ayuden a entender un poco más de la microbiota y en qué escenarios puntuales se puede aplicar ese conocimiento. Y ahí entonces estamos hablando de esas alimentaciones que tendrían que ser diferentes. Por ejemplo, para una persona que empieza a tener problemas de obesidad, es porque todo su sistema se está alterando, entre ellos estas bacterias están creciendo, y entonces habría que hacerlo para atrás, ¿no? Revertirlo. Sí, aunque el problema de la obesidad yo lo considero que es un problema multifactorial. Hay que revertirlo a través de dieta, de corregir qué es lo que estamos consumiendo, pero también hay que propiciar mayor actividad física, ¿no? Como una combinación, porque si bien la dieta nos puede ayudar, lo que decía el doctor hace un poquito atrás, ¿no? También se ha visto que la microbiota intestinal tiene, interactúa, ¿no?, con lo que nosotros producimos al momento de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? También la microbiota intestinal puede, en ese sentido, tomar un papel, ¿no?, que ayude, un papel regulatorio, ¿no?, que ayude a que todo funcione como uno solo, ¿no? Entonces, las dietas, pues sí, o sea, no quiero decirte que sí, que tenemos, o más bien, no quiero caer en decirte es que tenemos que consumir más verduras, tenemos que consumir más fibra, pero es la realidad, ¿no? O sea, sí lo tenemos que hacer si queremos que pues nuestro intestino esté más saludable, porque finalmente es eso, es un intestino saludable también el que vamos a ganar. Entonces sí a las verduras, sí a las frutas, sí a los alimentos variados, ¿no? Más a las verduras que a las frutas. Ese es un punto importante, que también tiene que ver con tu pregunta inicial, ¿no? De qué es lo que a mí la idea que a mí me ha modificado. Ese sí es un punto importante, poder entender que la variación en lo que consumes te va a hacer una microbiota variada. Y aunque no te podría yo decir que un 100% de las investigaciones así lo dicen, sí una gran cantidad de investigaciones muestran que a mayor diversidad en nuestra microbiota intestinal, eso se relaciona con una mejor salud. O sea, las personas que tienen una mayor diversidad son personas sanas cuando las comparas con personas que tienen diabetes, cuando las comparas con personas que tienen obesidad, cuando las comparas con
personas que tienen resistencia a la insulina, hígado graso. Por lo general, el término de diversidad de microbiota intestinal se asocia a una mejor salud. Entonces, allí sí, la diversidad en nuestra dieta te va a proporcionar diversidad en tu microbiota intestinal, porque si bien, ¿no?, las verduras, las frutas son buenas, pues también necesitamos de lo otro. O sea, no todas, como decías tú en algún momento, no todas las bacterias se van a alimentar de lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que hacer o promover un ambiente que sea favorable para que esta diversidad persista. Claro, entonces a una alimentación diversa, una microbiota diversa. Esperemos que sí. Esperemos sí, esa es que la sí. expectativa, porque pues lo decía muy bien Blanca, pues lo que se ha visto es que en las enfermedades no sabemos si es causa o consecuencia, pero la diversidad se va perdiendo. Cuando hay patologías serias, la microbiota va perdiendo la diversidad. No siempre queda claro si la pérdida de diversidad antecede a la patología o cuando la patología está presente, la diversidad se va perdiendo. Pero indistintamente de quién es la causa o consecuencia, parece ser una constante, lo que nos habla, muy bien dicho por Blanca, que mantener la diversidad es parte de nuestro trabajo. Esa microbiota saludable probablemente nos dé un intestino más saludable, una persona más saludable en todos los aspectos, mentalmente, una salud mental que es importantísima en nuestro tiempo, una salud metabólica y algo fundamental. Siempre estamos pensando en la dieta como el escenario, pero la dieta sin actividad física no es parte de una vida saludable. Tenemos que buscar que haya actividad física, sobre todo en nuestros niños, en estos tiempos, que es con lo que empezamos. Gracias por la invitación a esta plática, pero es con lo que empezamos. O sea, los niños, cuando hacemos estudios, pareciera que su dieta se parece entre ellos, pero lo que más vemos es que la actividad física de niños con obesidad es muy baja y el número de horas que tienen frente a pantallas electrónicas es muy alta. Entonces, sí, una dieta saludable es fundamental, pero una actividad física es esencial para la salud en todos los aspectos, para los niños y adultos. Claro. Sobre todo la salud mental de los niños. ¿Sí? Entonces, creo que la microbiota se vuelve un eje fundamental que debemos de cuidar. Ok, pues ¿con qué te despides, Blanca? Pues que muchas gracias por la invitación. Me gustó realmente compartir algo de lo que nosotros hacemos aquí. Esperemos que podamos seguir avanzando en el estudio de la microbiota y que las investigaciones que acertadamente conduce el doctor Canizales puedan tener en el mediano plazo, corto plazo, resultados que sean en beneficio de la salud de la población. O sea, eso es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Llegar a un resultado que podamos compartir y que a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, realmente se vea reflejado en un beneficio para la salud de la población. Pues que ojalá que sí sea. Samuel, ¿algo más? Pues, como mencionaba, agradecerte esta amable invitación, agradecer a las instituciones que nos han apoyado para poder hacer estas investigaciones, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Gran parte del trabajo que podemos realizar es gracias a fondos que hemos obtenido tanto de la universidad como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que nos permite pues seguir avanzando y esperemos que estas investigaciones, en verdad, algunos de los resultados puedan llegar a la sociedad, que puedan ser útiles para la toma de decisiones en los distintos escenarios del área de salud, del área de educación, y que finalmente la toma de decisiones esté basado en evidencias científicas
que creo que eso nos podría llevar a mejores resultados en el tratamiento de enfermedades tan complejas y tan prevalentes en nuestro país. Sí, pues ojalá así sea y bueno, pues enhorabuena por estas investigaciones y a seguir conociendo más de nuestra microbiota intestinal. Pues muchísimas gracias a Blanca, muchísimas gracias a Samuel, al INMEGEN, a la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues esto es Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima. Pues, ¿qué les pareció esta entrevista? Pues todavía no terminan las investigaciones acerca de esta cantidad de millones de bacterias y que de pronto, pues como hemos visto, esta cantidad de millones de bacterias en nuestro intestino puede decidir a veces cosas que nosotros ni siquiera nos imaginaríamos. Por lo tanto, hay que cuidarla y hay que alimentarla con nutrientes sanos que puedan hacer una microbiota sana y que pueda mejorar toda nuestra salud integral. Bueno, pues de este tema y de otros temas seguiremos hablando aquí en las videocharlas de los miércoles. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.